Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Consentido Crítico. Un fuerte abrazo a las personas que nos ven. Recuerden siempre colocar desde qué ciudad, desde qué país nos están viendo, pues eso nos ayuda a saber el alcance. Y como siempre, claro, el alcance es pues hasta dónde está llegando el mensaje. No me importan las millas náuticas ni los kilómetros, sino a dónde está llegando el mensaje. Ya que siempre me están escribiendo y dejando referencias en el cajón, pues desde Australia recientemente me han escrito y desde algunos otros rincones, y eso es totalmente positivo porque también dejan comentarios donde me reafirman que se le está llegando al venezolano que se le tiene que llegar, el venezolano de bien, el venezolano analítico, el venezolano que quiere participar y ser elemento de cambio y que no solamente lo espera, que se atreve a debatir y que se atreve a pensar desde ópticas diferentes. Miren, el día de hoy nuevamente con un invitado muy especial, amigo, una persona que respeto y ya es amigo generacional porque cultivó una amistad con mi padre y ahora tengo el honor de decir que la estamos cultivando y es el general Martín Lon Blanco. Mi general, muy buen día, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien y un placer de estar contigo en tu prestigioso canal, hablando desde Madrid, España, capital del imperio socialista del mundo. Pues sí, la cosa acá esperemos que no siga agarrando tanta fuerza. En estos días hablaba del tema de las protestas pro-palestinas, donde irónicamente la mayoría de las personas que protestan no durarían 48 horas bajo las leyes palestinas o bajo la cultura palestina. Pero bueno, eso ya será tema de otro programa. Yo quería presentarlo, mi general, porque es bueno también dar referencias y es importante, sobre todo por la participación que usted ha tenido. Entonces, yo quisiera, voy a dar un breve resumen, pero usted lo puede complementar. Y bueno, el general Lon Blanco fue piloto de caza, de combate, voló varios sistemas, incluido el F-16 y el Mirage, comandante del Grupo Aéreo de Caza número 11, también fue piloto naval en la Armada de los Estados Unidos de intercambio cuando existía ese programa. Pero muy aparte de eso, en el año 92 fue una de las personas encargadas de controlar el espacio aéreo luego de la sublevación del genocida y el adefesio histórico que fue Hugo Rafael Chávez Frías. Por lo cual, al dirigir, digamos, las acciones aéreas en contra de lo que fue la sublevación que tantas vidas y que tanto desequilibrio causó en Venezuela, concluyendo en la presidencia de Hugo Chávez y en lo que tenemos, pues también fue un enemigo y un elemento luego objeto de la venganza y de la revancha de haber controlado esa sublevación ese día. Y bueno, por eso también me enorgullece tenerlo aquí y lo aclaro porque en este canal buscamos la manera, y en lo particular hablo en primera persona, el canal soy yo, bueno, somos muchos, pero el canal, digamos, en la organización del contenido, estoy yo y por eso, bueno, me honro de decir que tengo invitados de el nivel del general Lon Blanco. Mire, mi general, luego de esta introducción, yo quería consultar con usted varias cosas. Primero, lo que puede ocurrir en la Fuerza Armada de confirmarse o reconfirmarse la deserción del general director de personal, que viene siendo Suárez Caballero. Por ahí todavía hay algunos puntos grises que estamos esperando se revelen dentro de la Carlota, se confirma, digamos, aguas abajo lo que ha sido su deserción. Nunca nosotros podemos desestimar al régimen porque no sería la primera campaña de desinformación, pero igual yo no descarto que esto pueda ocurrir. Y más adelante me gustaría que me diera su punto de vista como oficial operacional de los ejercicios que está haciendo el régimen en la Orchila, porque si algo hay que reconocer es que es temerario y atrevido estar en ejercicios militares, navales, aéreos, operativos con las fuerzas especiales a pocas millas náuticas de donde está la flota norteamericana. Disponga usted y dígame por dónde empezamos a darle golpes a esto. Bueno, la primera, muchas gracias por tu introducción y para mí es un honor estar contigo porque tú has tenido una conducta heroica y aguantaste como un gran venezolano los 4 años preso que te tuvieron. Ok, aunque bueno, tampoco me extraña que tengas esa calidad moral y humana y militar, porque tu papá es tu papá y de alguna manera, en este caso, la virtud sí se heredó.
Entonces, por un lado es eso. Lo segundo, eh, de los puntos que tú me dijiste, voy a empezar con el primero. Deserción. Ciertamente tú y Daniel previeron que eso iba a suceder, ¿ok? Y probablemente eh, esté pasando, pero claro, como somos nosotros culturalmente, cuenta el que es general, de coronel para arriba. No sacamos los cuantos coroneles, tenientes coroneles, hasta cabo segundo están desertando. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que por nuestras mismas tendencias culturales tratamos de crear esperanzas no racionales. O sea, fíjate, analizando fríamente qué es lo que debe hacer un ciudadano, separar un momentico, lo racional de lo emocional, la realidad de nuestros deseos, al producirse esta situación, tienes 50% de probabilidad de que el tipo se haya desertado. Puedes tener hasta 60. Y el otro restante de que lo haya puesto ya preso el gobierno o que sea una maniobra de distracción del gobierno. Esto lo hacen mucho los norcoreanos. Los norcoreanos hay gente que desaparece, dicen que se murió y aparecen a los 15 años en otro cargo. Hemos visto muchos muertos cargando basura. O los muertos que vos matasteis disfrutan de buena salud. Entonces, ¿a qué te digo yo? ¿A qué voy yo? Que si yo pudiera hacer un aporte, buscaría desarrollar esa esperanza racional y tratar de reducir o eliminar la esperanza irracional. Entonces, definitivamente en una situación de de tanto caos, que dicho sea de paso, el caos es determinista, de tanta entropía, es normal que esto pase. Y es deseable que pase también, aunque tú creo que dijiste ayer también que hay unos que lo que quieren es disfrutar de lo que se han cogido y de lo que han logrado extraer del resto de los venezolanos como vampiros de corrupción que lo son, y otros sí definitivamente, porque no puede ser, y a eso voy, yo creo que te hablé de eso una vez, al regateo del profeta Abraham cuando regateó con Dios para que no destruyera Sodoma y Gomorra. Empezó con 10 y llegó hasta 5. Ahí se dio cuenta, no, usted sabe que el mercado, conoce el mercado mejor que yo no hay 5. Pero él trató de que Dios no destruyera las ciudades. Entonces, igual, probablemente dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas, probablemente habrá tipos que se han metido en la escuela de aviación porque querían ser pilotos, porque querían manejar o comandar un buque, porque les gustaba la mar, tipos del ejército que de alguna manera les gustaba ver lo que pasó en la Segunda y en las demás guerras, y en la FOFAC, en la Fuerza Armada de Cooperación también. Entonces, que sean mínimos, que sea un porcentaje pequeño, definitivamente. Porque hasta en promociones como las nuestras, había tipos que eran excelentes con una actitud militar civilista muy alta y había tipos que eran no malos, pero sí estaban más cerca de la franja de la normalidad. Entonces, lo más importante después de lo que te dije de la esperanza racional e irracional es entender de que estos procesos se dan por puntos de inflexión. Los puntos de inflexión más claros se ven en la estadística, cuando la curva empieza a bajar, en la balística, en una parábola, al revés, en una hipérbole. Entonces, el punto de inflexión
antes del punto de inflexión empieza un goteo. O sea, empieza y después, ¡pum!, violentamente cambia. Cuando cambia violentamente fue que se llegó al punto de inflexión. Entonces hay refranes que tienen miles de años que dicen, bueno, por ejemplo, nadie sabe cuál es la paja que le va a romper la espalda al camello o la gota que va a rebosar el vaso. ¿De acuerdo? Entonces, estos son indicativos de un punto de inflexión. ¿Es la primera vez que se dan? No, han habido puntos de inflexión en todas las crisis políticas que ha tenido el chavismo. Ahora, el chavismo, a toda crisis que han tenido, han dado respuesta militar a los problemas políticos y respuestas políticas a los problemas militares. ¿Ok? Y tenemos que entender el crimen político como una herramienta que se usó en la política antes de la formación de la nación-estado. Se convirtió, era un método usual, normal y corriente en la mayoría de los países del mundo. ¿Ok? Matando a los herederos, cometiendo un regicidio bueno, Macbeth de Shakespeare. Entonces, ahí viene la segunda cosa, es un tipping point. Tú conoces muy bien el caso de Cúcuta, donde se indujo a muchas personas a pedir la baja. Después que la pidieron, cuando llegaron a Cúcuta le dijeron o nadas o te ahogas. Cuando la gente desertó y la gente se fue, esperando formar parte de un Estado compitiente, un Estado democrático compitiente contra un Estado totalitario. Entonces, ¿qué pasó? No, ustedes son militares, jódanse. Entonces los expoliaron económicamente y empezó una diáspora de venezolanos militares amargados, decepcionados de ese liderazgo civil que los había convocado a desertar. Y que quedaron ¿Entiendes? como ejemplo, que quedaron como además como amargo ejemplo para el que se le ocurriera hacer lo siguiente. Exactamente. Entonces, si esta persona, digo sí condicional, desertaron por algún motivo moral, yo los aplaudo, aún teniendo los antecedentes que estoy nombrando, y producto también de la visión utilitaria que tiene la falsa sociedad civil que cree que los militares son seres desechables y lo ven como tales. Es una cosa que yo aplaudo y me felicito yo mismo si estos muchachos desertaron porque dijeron ya está bueno de esta inmoralidad y de esta vagabundería, pero tampoco mi experiencia de vida, mi experiencia militar, me dice que, ¿y qué tal si es el gobierno? ¿Ok? ¿Qué tal si es una distracción momentánea? ¿Qué tal? Entonces, vamos a esperar a ver hacia dónde se dirige la balanza en este punto de inflexión y vamos a ver si la oposición, si tal cosa es, que es un punto de inflexión, lo sabe aprovechar en función de la libertad primero y de la democracia posterior. Sí, porque también puede ser, mi general, usted también que estuvo leyendo sobre lo que son las transiciones, el libro de Fredo Arias, ahí ellos hablan de mucho lo que hicieron los soviéticos, que era la lustración o la lustración inversa, si no me equivoco. Ahora lo voy a confirmar, donde es, bueno, sacar estas presuntas deserciones o sacar presuntos líderes de oposición para ver, para detectar quién se une o quién muestra solidaridad y es sencillamente tipo el cazador. Vamos a ver por dónde saca los ojos la lapa y el que se asome le doy. Esto también, y además es una estrategia que no es que es nueva, es que, bueno, la tienen ya definida lo que fueron dentro de lo que fueron las transiciones, las más de 20 transiciones que hubo del bloque soviético. Sería interesante ver eso. Mire, mineral, Perdón,
Dígame. Este, la revolución cultural comenzó, la represión de la revolución cultural en China con Mao. Te digo esto porque en los sistemas totalitarios, no necesariamente solo los comunistas, sino en los no comunistas anteriores también, era normal eh, favorecer el pensamiento crítico para detectar enemigos. Entonces, en el caso de los chinos, Mao sacó un poema y una ley: dejad que florezcan 1000 flores. Esas 1000 flores florecieron, empezaron a criticarlo y llegó el tipo y tiró caída y mesa limpia, mató a todo el mundo después dentro del mismo partido y fuera. Y vino la revolución. 40 millones costó la revolución cultural, 40 millones de personas, de vidas. Bueno, entonces, eso y decisiones así, los gorriones se están comiendo la siembra, mata a todos los gorriones, se los mataron, entonces vino peor porque vino una plaga de insectos bíblica. Maten a todas las culebras, más pájaros todavía. Y así, entonces, hay cosas que suenan bien, pero en la práctica se dan mal, ¿de acuerdo? O como dijo O.W. ¿Cómo que se llamaba este? Que era el Wilson, el papaupa de la biología, que el comunismo era una bella idea, pero en el caso de los humanos, el género equivocado. No conocía ese. Sí, no, el tipo era un... y ese fue uno de los primeros cancelados por los woke, para que lo sepas. Ese ha sido el más grande mirmicólogo que ha existido hasta el día de hoy. Y el gran problema fue, lo cancelaron porque él dijo que en conclusión, después de haber estudiado 80 años las hormigas, las abejas, algunas avispas, el topo que vive debajo de los huecos, el ser humano no era un animal eusocial. Eusocial es los panales, los hormigueros, esos son sistemas que los individuos forman parte de un organismo mucho, mucho mayor. Entonces a los comunistas les encantaba la metáfora de animal eusocial para establecer el comunismo. Y se ha descubierto que esos sistemas eusociales es porque la reina que da a luz, que es la única que puede tener sexo, y una sola vez, todas las demás hormigas son hermanas de la reina y colaboran a criar a los sobrinos, que son los huevos que pare la reina. Pero eso se logra ¿cómo? Se logra con un estado de todo el mundo está drogado, de hormonas que produce la reina para que obedezcan y no se vayan a tener sus hijos propios. Entonces, dentro de las hormigas y los bachacos y las abejas hay unos golpes de estado peores que lo que se haga en el mundo de los humanos. Cuando Mira, la hormiga o abeja despierta. lo busco como referencia porque no había leído de él. Mire, yo tengo un libro acá que leí, que lo agarré acá de donde lo tengo, porque casualmente le estoy hojeando, que se llama De animales a dioses, que es de Yuval, a ver, acá, de Harari, Yuval Harari, que es un libro Harari. que al que lo lea le va a voltear el cerebro y se lo va a colocar porque te lleva a objetar absolutamente todo lo que sabemos. Este tipo es antropólogo, es historiador, y él justamente, él no habla aquí de política, pero él dice a nosotros, el comunismo, no lo dice él, esto lo digo yo, el comunismo ataca al individuo, quiere romper con la individualidad, para romper obviamente con muchísimas cosas como es la competencia, como son las capacidades. Y acá este antropólogo en uno de sus capítulos, él lo afirma y dice, la individualidad dentro, el respeto de la individualidad dentro de una comunidad es lo que nos hizo evolucionar, hasta desde lo alimenticio. Este libro de verdad que lo recomiendo porque te voltea el cerebro y te lleva a objetar, bueno, hasta religiosamente lo que sea que tú creas. Mire, mi general, para continuar acá, que es importante, ¿no? Hablando de todo lo que es el tema militar, y yo que me pongo a leer mucho los mensajes,
Últimamente he tenido hasta 1000 mensajes en algún programa, es difícil leerlos todos, pero intento irlos respondiendo, pero quiero que sepan, si no les ha llegado la respuesta, que es un poco complicado también por las responsabilidades que uno va teniendo, pero hay muchas personas que dicen, se han formado en estos 25 años una imagen de la figura militar. Yo le voy a poner como digamos que el modelo del militar que la gente tiene en la cabeza es o Chávez o Pedro Carreño. Personas que, bueno, cualquier delfín, bueno, delfín no, porque el delfín es un animal muy inteligente, cualquier animal puede superar lo que es las capacidades intelectuales o las capacidades de resolución que puede tener alguna de estas personas. Y como ese perfil ha sido el molde con el cual en un cuarto de siglo se ha ido marginalizando el perfil, repito, militar, bueno, en la Fuerza Armada actual usted es difícil, es que es imposible que usted se encuentre con alguien que diga, oye, mira, como la cultura es impopular, como la educación es impopular, yo no voy a seguir ese perfil. Mi perfil a seguir es Pedro Carreño, es Chávez o es cualquiera. Yo hago estos dos porque a mí Pedro Carreño me parece una figura totalmente grotesca y primitiva, al igual que Chávez. Pero a diferencia de lo que la gente se ha ido creando, antes de la llegada de este desastre, hubo generaciones de profesionales militares capacitados dentro y fuera del país. Usted y yo lo hablábamos, el hecho de que usted haya estudiado en la mejor universidad del mundo, por dar un ejemplo, no significa que usted vaya a solucionar los problemas, pero te da un background y te da un soporte. Entonces, este mensaje es para que las personas entiendan, los venezolanos entiendan, que cuando se habla de que en alguna transición es necesaria la presencia militar, no es de la presencia militar de un militar al perfil de Pedro Carreño o de Chávez o de Padrino López, no, es la presencia militar del militar formado antes de la llegada de este desastre, de los militares en lo que fue la evolución positiva de la profesionalización eh, personal, académica, en disciplina que hubo. Eso lo quiero aclarar porque viene esta pregunta. De acuerdo a su opinión, ¿cuál puede o cuál tiene que ser la participación militar en una transición y por qué? Primero, si la considera necesaria y de considerarla necesaria, porque hay una miopía tan increíble del sector político que no lo entiende y lejos de entenderlo, intenta, yo tengo mis teorías de eso, ¿no? Intenta siempre como tapar esa necesidad de la presencia militar dentro de la reorganización política. Mira, lo primero, lo que estás hablando de los militares como Pedro Carreño y Chávez. Napoleón, que era un tremendo matemático, creador de la Academia o miembro de la Academia Française, decía que lo peor que puede tener un superior es un vicio, porque lo hace popular y los subalternos lo copian para agradar. Entonces, en mi época, en aquel tiempo, había unos tipos que eran una porquería y había unos tipos que eran excelentes. Pero ¿qué pasa? Que la tendencia era progresar. El progreso es una cosa que ven mal los comunistas, la gente de mentalidad autoritaria, que ve, saca en el caso de los nazis, sacan su idea, su arquetipo del folk, de la gente, del agricultor básico, y los otros, así como los Khmer Rouge en Camboya, que querían quitar todo el avance civilizatorio para regresar a la vida comunal, que es lo que significa soviet. ¿Ok? Entonces, los seres humanos somos monos, somos primates, homínidos, que aprendemos esencialmente por imitación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que un tipo como Pedro Carreño, como Chávez, como la familia de Chávez, eh, tiene esa aceptación de la gente, es tan admirado, tipos felones que cometen delitos A y Costa los Carlet. aplauden, y los aplauden. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos tenemos una cosa que se llama comportamientos evolutivos adaptativos. Los seres humanos evitamos el dolor y buscamos el placer. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente sigue ese ejemplo. ¿Por qué? Porque quiere ese mismo
o mayor nivel de bienestar. Eso es un hecho de vida que no cambia con nada, a menos de que haya una formación moral y religiosa muy fuerte desde el comienzo y que, y eso se ha visto en los estudios del dilema del prisionero, haya una minoría que comparta esos pensamientos. Si el tipo es uno solo, va a morir. El caso de Antonio Paredes durante el gobierno de Cipriano Castro, un tatarabuelo de los generales Paredes, que conocemos nosotros. ¿De acuerdo? Un tipo, un Cristo, por decirlo de alguna manera. Y gracias a eso Cipriano Castro no pudo llegar a Venezuela. Pero el asunto fue que lo fusilaron mal fusilado. Entonces lo que se ha hecho es criticar el idealismo del tipo, no ver qué era lo que el tipo verdaderamente quería. Entonces eso de lo primero. También hay en la actualidad, como los va a haber siempre, en un porcentaje muy reducido, unos oficiales que en vez de fijarse en el ejemplo de Pedro Carreño, piensa en otras figuras heroicas, piensa en otras figuras paradigmáticas, bien sean nacionales o internacionales, y trata de ser como Loto. O sea, una flor limpia, límpida, bellísima y en medio de la pobredumbre, de un estanque de agua podrida. Entonces, por eso es que ¿cómo explicarte? Esas radicalizaciones por un lado, o todo el mundo es una porquería, o todo el mundo somos ángeles, eso no sirve. La política es una cosa probabilística, porque los seres humanos somos probabilísticos. Tomamos el 99% de las decisiones sin pensar instintivamente, pero ese 1%, ok, puede usarse para lograr grandes cosas. Sobre todo si estamos buscando un punto de inflexión. Aparte de Fredo Arias King, que es un libro muy bueno, y él lo dice de una forma clara, la transición debe ser precedida por una fase de liberación. La liberación puede ser un golpe de Estado, puede ser una rebelión popular sostenida, prolongada, puede ser guerra popular prolongada de un grupo guerrillero, puede ser una invasión de otro país, puede ser que caiga un meteorito, un maremoto, entonces ¡pum! Viene la fase de liberación. En la fase de liberación, como se está tratando de refundar el Estado, porque todo Estado, con la excepción de Canadá, Brasil, Jamaica y otras excolonias británicas, lograron la independencia sin guerras. No tienen mitos fundacionales como nosotros, Bolívar, Miranda, Bermúdez, Mariño, eh, nómbralos, tú si quieres, igual que Colombia, Santander, Bolívar, eh, eh, Córdoba, y así vas por todos los países, ¿no? Entonces, sí necesitas una figura de autoridad que todo el mundo inconscientemente acepte. Eso se llama poder social. Usualmente las carreras de poder social más grandes son la de militar, después viene la de médico y después viene la de cura. Entonces tú ves, si tú sacas una de gente formada así en toda América Latina, vas a ver ese patrón y en España y en Portugal. Entonces tienes dictadores como Juan Vicente Gómez. Entonces, ¿quién es el Juan Vicente Gómez en Haití? Papadoc, el doctor Duvalier o el doctor Francia en Paraguay. ¿Entiendes? Entonces, pero sí tienes una gran mayoría de generales, unos con G, la gran minoría, y otros generales con J, que son la gran mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, la función de un militar es mantener la estabilidad del sistema hasta que las pasiones van bajando y el nivel de vida
de alguna manera va subiendo. Cuando se empareja, tiene que ir a elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa en Venezuela y en América Latina? Que en todos los países tenemos una foto de un tipo con un uniforme militar y un sable. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese general, ese coronel que está buscando emparejar la moral nacional para que haya un nivel de vida y hayan bajado las pasiones y los odios y lograron unas elecciones, el tipo dice, no, yo soy la reencarnación del general San Martín, del general O'Higgins, del general Bolívar, del general Miranda, del general Morelos, y me quedo con el coroto. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo tener un líder militar, ok, que acaba con la situación posterior, pero tiene estas taras culturales, ¿qué pasa? Que no va a dejar que el Estado madure, va a estar en una infancia política, porque una cosa es el inicio o el reinicio de un Estado y las etapas de maduración posteriores. ¿Entiendes? Entonces, si fuera sencillo, ya alguien lo hubiera hecho antes. Claro. Entonces se ha hecho muy pocas veces porque precisamente no es sencillo. Entonces, no, porque el Lech Walesa, ok. ¿Quién tenía más divisiones? ¿El ejército polaco o Juan Pablo II? Que tenía de gregario a Maggie Thatcher y a Ronald Reagan. ¿Quién tenía más divisiones? ¿Mm? Y el ejército polaco se dio cuenta que no había comida, que había, y después los comunistas regresaron una vez, inclusive después de eso, que son cosas que hay que ver, porque ¿qué puede ser peor que el comunismo? El regreso del comunismo. ¿Qué puede ser peor que el chavismo? El regreso del chavismo. ¿Qué es lo que la gente, disculpe que lo interrumpa acá, que lo hablaba ayer con Lara Farías, qué es lo que la gente no quiere entender? ¿Que por qué atacan a los líderes supremos, Edmundo, María Corina? Porque todo muestra que en una transición, llevando las debilidades claras y la miopía política que ellos tienen, claramente esto puede derivar en la vuelta de un chavismo. Y si duraron 25 años o 26 años, luego, si caemos en la espiral latinoamericana, ¿quién lo saca cuando a alguien se le ocurra decir que va a ser muy fácil porque ocurre en Argentina? Es que con el chavismo estábamos mejor y eso es tremendamente peligroso. Sí, ¿no? Y lo que dicen los comunistas, yo, como tú sabes, yo fui a los países bálticos y una minoría añora el Plattenblau. El Plattenblau, eso fue una forma que inventaron la República Democrática Alemana para hacer edificios con cosas prefabricadas. Entonces los rusos agarraron esa idea, hicieron Plattenblau en toda su esfera. Entonces tú vas a Letonia, Estonia, a Lituania y ves una cantidad de Plattenblau. Y ves muchos Plattenblaus en lo que fue la República Democrática Alemana y son figuras de símbolo. Entonces, que te dieran un apartamento después que lo solicitaras a los 15 años y ahora tienes que pagar, cónchale, la renta. La gente empieza a añorar eso. Empieza a añorar los carros que eran unos de cartón piedra. Que ahora un carro de esos en Alemania democrática, en la Alemania Oriental actual, que está unida a la República Federal Alemana, coño, los carros de estos de cartón piedra, este, valen más caros que un Mercedes, Son de porque colección, me son imagino. de colección, ¿entiendes? Pero literalmente, disculpe que me da curiosidad, literalmente cartón piedra. Parte del carro tiene un monocoque metálico, pero los parales por dentro del carro, el tablero y esas cosas son de cartón piedra. Entonces, mira, y coño, y son famosos, y son famosos. Yo manejé uno y era como manejar
uno de los Fiat de esos viejísimos, viejísimos, o un Citroën 3 caballos, o sea, unos carros viejísimos, ¿no? Entonces, eh, yo cuando hablo de la gente de la oposición, mira, sí hay muchas falencias, pero por cosas de valentía moral, pero su ignorancia, de alguna manera, se puede entender por el tipo de educación que han tenido, ¿no? O sea, han sido la forma de ellos de acercarse a los segmentos bajos de la población venezolana son admirables porque son voluntarios, no el caso nuestro. En el caso nuestro, tú podrías ser de clase media baja, clase media alta, clase pobre, y cuando llegaban y te raspaban el coco, todos éramos iguales, ¿entiendes? Y veíamos cosas buenas, regulares y más. Entonces ellos no han tenido esa oportunidad. Han visto, han visitado los barrios y es como si lleváramos al embajador de Bélgica a ver Carapita. ¿De acuerdo? O sea, No por si eso hay la un... va a entender, ni va a entender la idiosincrasia o la cultura o la rutina del que vive en Carapita. No, exactamente. Yo por eso, tú sacaste un libro. Hay dos libros, dos autores que yo recomiendo. Uno es un comunista, jesuita, que es el padre Pedro Trigo, y el otro es un salesiano, que es un libro, ¿cómo es que se llama? Y se llama, que escribió Salimos a matar gente. Hizo una tesis que se llama El aro y la trama. Uno vivió toda la vida en Petare y el otro vivió toda la vida en Catia. Los dos eran sociólogos de primer orden. Y saben lo que es difícil, que los dos llegan a la misma conclusión, teniendo ideologías 100% contrarias. Entonces, ¿y de qué hablan ellos? ¿De qué escriben ellos? Del episteme popular venezolano. Cómo el hombre popular venezolano busca la verdad, busca su verdad. Y es una forma completamente distinta, Eduardo, a como lo hacemos nosotros. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en el nicho de esos barrios se dan condiciones para que los comportamientos evolutivos adaptativos sean lo que son. Yo tengo que arrejuntarme con el malandro, porque el malandro ese mató al papá de mi hijo. Pero si yo no me rejunto con él va a matar a mi hijo más adelante, porque es hijo del malandro que él mató y le puede contestar el poder. Entonces, ahí se dan conductas que hay que juzgarlas. Mejor dicho, no hay que juzgarlas, hay que entenderlas, como decía Spinoza. ¿Ok? Y darse cuenta de eso. En muchos de esos cerros, y yo lo vi en tesis que vi en la Universidad Central, la mujer prefiere al malandro que al tipo que trabaja 12 horas al día en un trabajo normal. Y eso se ha ido fortaleciendo, lamentablemente. Claro, y ahí y esa es la gran desgracia de Venezuela. Entonces, y de América Latina, pero de Venezuela en particular ahora, pero fíjate las tendencias, fíjate lo que pasa en Argentina. O sea, hay un fenotipo distinto, es más europeo la gente, la población mucho más blanca, menos morena, ok, pero los blancos se comportan igual que los morenos de Colombia y de Venezuela, porque viven en unos barrios así. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tienen metidos ellos en la cabeza es que nunca va a haber un presidente mejor que Perón, como nunca puede haber un general mejor que San Martín.
Entonces, no puede haber un presidente mejor eh, presidente mejor que Chávez, ni puede haber un presidente mejor, ni un general mejor que Simón Bolívar. Entonces, eso hace que, a diferencia de otros países, que no voy a nombrar, pero que es obvio, cada generación produce sus propios héroes. Nosotros tenemos generaciones completas huérfanas de héroes, militares y civiles. Y para ser un líder civil y ser un héroe, tienes que tener valentía moral. No Huérfanos de puedes, ejemplo, no, huérfanos no, de ejemplo o de valores, ya que usted hablaba del el dicho de Napoleón, que si tú ves vicios, copias vicios, si ves valores, copias valores. Como tenemos generaciones completas sin la necesidad, porque tampoco es que la hemos tenido, de los valores, pues sencillamente no los copian y lo que se me hace más fácil es copiar los vicios y en el caso de la mujer dice, bueno, no de todas, yo aclaro, pero hay una hipergamia brutal que también viene de la precariedad social, que dice, yo me busco un malandro porque tiene poder. y dinero, Claro. y dinero. Y entonces, esas son las cosas. Entonces, pero tú hablas de valores, y tienes razón, pero yo te hablé de que cuando están haciendo un Estado, la fase de gestación requiere de figuras heroicas militares. Washington, Bolívar, lo que tú quieras, ¿ok? Pero después no, para que maduren las instituciones del Estado. Ahora, si yo saco a un general, ¿qué pasa cuando nombra a un general? ¿Qué ha pasado en América Latina? Que inmediatamente él se busca, como dice el manual del dictador de Bruce Bueno de Mezquita, él busca una oligarquía. Entonces la oligarquía usa las instituciones del Estado para mantenerse siendo una oligarquía. Y entonces el Estado no madura porque no maduran sus instituciones. Y una de las cosas de la maduración de las instituciones es la universalización. No solo el dominio de la fuerza letal de la violencia monopolizada por el Estado, sino necesitas una serie de reglas universales para todo el mundo. Y esas reglas universales son las que le dan oportunidad de crecimiento social a la gente más preparada o a la gente más buena para un trabajo específico, no al más vivo. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde vienen las cosas. Y entonces tú por lo menos, eh, yo no soy spenceriano de como que él decía que la historia es la historia de los grandes hombres. No, la historia es la historia de grandes, medianos y pequeños hombres y mujeres. ¿Ok? Porque necesitas grandes, pequeños y medianos. Y en una proporción inversa. Entonces, tú ves a Adenauer, coño, ¿cómo este tipo pudo ser así? ¿Mm? Winston Churchill, coño, una vida sufriendo, ¿ok? Una vida que lo tuvieron 20 años, 15 años como un perro, que nadie le hablaba en la Casa de los Comunes, y de repente al final lo nombran primer ministro, porque el tipo lo que hizo en esos 20 años fue ser enemigo de todo el mundo porque decía la verdad, ¿entiendes? Entonces, fíjate, si tú mezclamos todo lo que hemos hablado y lo bates, te das cuenta por qué nosotros deificamos a los candidatos presidenciales y después los satanizamos. Sí, ¿Ok? con la misma pasión que los amamos, luego los odiamos. Hablaba Exacto. yo con Esteban Hernández, un extraordinario analista que está en Estados Unidos, venezolano, y él dice, yo veo un patrón, amamos a Capriles, amamos a Guaidó, amamos a Mm, Leopoldo,
Y en este momento estamos amando a María Corina y a Edmundo. Ujú. Él dice, yo veo un patrón, no voy a caer en detalles. Pero ahora bien, mi general, una de las cosas, ¿no? Antes de, en algunas de las tertulias que usted y yo hemos tenido, que siempre me van quedando cosas, usted me habla de lo que son las democracias más estables del mundo, donde entra con sus altas y sus bajas. La de Estados Unidos, entra la de Suiza, entra la de Israel, y usted me decía, hay algo en particular, y es que los líderes políticos han tenido experiencia militar. Y a ese punto es que quiero llegar. Lo que usted nos explique, nos amplíe más esto y por qué la importancia, tropicalizándolo, llevando a Venezuela, de que esto vuelva a ocurrir, porque yo en lo particular siempre lo he dicho, o no siempre, uno generaliza y son errores. Desde al menos 10 años, desde el 2015, que empecé yo a pagar cárcel entre mis análisis y mis lecturas, yo dije, nosotros tenemos que romper con la cultura militarista, bueno, pero con un hacha. Y luego de algunos años me topo, bueno, empiezo yo a debatir, porque nada tiene que ser estático, y resulta que no, quizás no necesariamente tengamos que romper sí con la cultura militarista, pero no con la figura del militar o del que haya tenido experiencia militar en la organización del Estado. Y de eso quería que me diera su opinión. Mira, en el arte de la guerra de Sun Tzu, el verdadero general, el verdadero militar no es militarista. Eso está en el libro militar más viejo que usamos. No es militarista. La gran pregunta, jefe, man que tenga cochochos, ¿es un refrán militar o civil? Entonces, No me atrevo a responder. bueno, busquémoslo. Ok, entonces fíjate, los países que yo te digo, los países Suecia, Escandinavia, o sea, todos los países escandinavos, Suiza, Israel, nadie piensa, bueno, Noruega con Quisling, con Harold Quisling, traidor asqueroso, un chavista así de Noruega. Este, en un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque todo el mundo es militar, todo el mundo lo fue, todo el mundo sabe disparar una pistola, todo el mundo sabe disparar un fusil, tirar una granada, y eso deja de ser un atributo. O sea, la forma en que los Estados Unidos ven un oficial y como lo vemos los venezolanos o los colombianos o los argentinos, es totalmente distinta. Tú ves los tenientes, los capitanes, los generales que salen de la base para irse para su casa y ni de broma se toma más de 2 cervezas, porque los agarra el sheriff y les mete una multa y entonces aparte de la multa, que son como $1,000 por la primera, los puede meter en un calabozo y después cuando llegan a la fuerza, cuando regresan a la base, lo están esperando en personal para meterle un curso de cómo prevenir el alcoholismo y los peligros de manejar intoxicado y después los botan. Un policía, un sheriff, en cualquier pueblo de los Estados Unidos puede hacer eso. En Inglaterra, más. O sea, eso en Suiza, que un tipo militar haga una cosa de esa, es inaceptable porque tampoco se lo aceptan a ningún civil. La ley es universal o trata de serlo. ¿Ok? Porque entramos otra vez en las distribuciones. Estamos en el libre albedrío del funcionario que en esos países cada vez es menor. Entonces, ahí está el asunto. Como nosotros vemos lo militar como algo sacro, porque lo tenemos en la clase, ¿ok? Lo tenemos en la clase, tenemos no le pongas cara, nada más ve el uniforme y la espada. Entonces, ¿qué pasa? Es normal que sea así. Y entonces cuando hablas de este tema, tú causas la misma roncha en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. En Brasil no. ¿Ok? Porque a Dios gracias en Brasil las figuras fueron un rey, un emperador y su hijo.
y la transición no fue violenta, ¿ok? De depender de un imperio a ser un Estado independiente. Y mantuvieron las instituciones. Y por eso Brasil, si se quiere, en algunas cosas está mucho más desarrollado que el resto de América Latina. ¿Entiendes? Por la madurez institucional que tienen algunas cosas, a pesar de del trabajo de Zapa que ha hecho Lula y la gente del Foro de Sao Paulo allá. Entonces, el militarismo es antimilitar. La mentalidad corporativa militar se desarrolla de una sola manera, entrenándose. Entrenándose. En estos países que yo te estoy diciendo, el entrenamiento militar es constante. Entonces, ¿qué pasa? Que como el mantenimiento militar es constante, tú tienes que tener unidades dedicadas a los honores. ¿Por qué? Porque los militares no van a gastar tiempo haciendo orden cerrado cuando tienen que hacer orden abierto o tienen que volar o tienen que navegar. La disciplina fuerte, internalizada, que se convierte en doctrina, se da es entrenando, no haciendo orden cerrado. El orden cerrado se inventó para buscar unidad de grupo, sincronización en los meses de invierno. El paso redoblado era para caminar en barro. Y fíjate en todo lo que se ha transformado eso. ¿Entiendes? Entonces ahí viene el asunto. Tú hablas de valores, yo prefiero hablar de principios. Porque el valor, cuando dos valores chocan, porque hay valores que son la antítesis del otro, esos valores pueden negociarse. Ok, yo te dejo a protestar si tú no cierras la vía pública. Ok, yo voy a dejar que cierre la vía pública un sábado, no los días de que hay trabajo. Tú negocias eso. Ahora, los principios si no se pueden negociar, son innegociables. Entonces tienes que tener pocos principios, pero esos pocos principios deben ser universales y los castigos por transgredirlos deben ser altos. ¿Ok? Entonces, lo que me dijiste de que están haciendo cosas en Orchila, mira, pueden decretar la Navidad en octubre, pueden decretar carnaval en enero o en julio, pueden volver a hacer dos carnavales al año. Ellos pueden hacer ahora lo que sea en la Orchila, donde quieran. ¿Por qué? Porque tienen la potestad y las armas para hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el fin de eso? Mantener la unión de la gente, mantener a la gente con la ilusión de invulnerabilidad, ¿ok? De mantener hacer acciones psicológicas contra, para mantener a la población al 17% que tienen, porque cuando no tengan 17 se van a caer sin flote y sin nada. Cuando tengan 16,9 se caen, sin intervención de los Estados Unidos, ni de la oposición, ni de nadie. Todo sistema político cuando llegue ese número se cae de legitimidad. Mídalas como las midas. Esta gente está también tratando de hacer operaciones psicológicas para buscar apoyo dentro de los mismos Estados Unidos y dentro de los demás países también. Aquí ha habido gente en España que ha salido a decir que es ilegal, que hay que atacar las lanchas con policía, aunque aquí le han matado guardias civiles, que los narcotraficantes le han pasado Por encima. por encima, ¿ok? Y después un peloteo, y entonces el general que mandó eso no le hicieron nada, porque él era amigo de los vagabundos estos que están aquí. Entonces, mira,
Este, ya te digo, de poder puede. El asunto es para qué. Es que exacto, a eso viene la pregunta, porque ¿qué tanto es arriesgado? Es temerario. Yo hablaba con un par de compañeros el día de ayer y decíamos eso. Yo tengo varios años colocando un ejemplo sacado de la novela esta, La fiesta del chivo, que es un ejemplo edulcorado, pero realmente ocurrió. Y es cuando el hijo de Trujillo, luego de que pasan algunos meses, le dice a Balaguer, dame el poder. Llega el hijo de Trujillo con sus generales y tal, y Balaguer le dice, mira, por ahí viene un portaaviones, háblate con los gringos, pues. Y entonces ahí es donde, al ver la amenaza creíble, los militares de República Dominicana dijeron, ¿sabes cómo es la vaina? Mejor vamos a quedarnos con Balaguer. Y yo venía apostando, esto tengo yo por lo menos 6 años diciéndolo, que cuando ocurriera eso, iba a tener el mismo efecto dentro de la dictadura, pero hasta este momento no ha sido como se proyectaba, porque no muy a diferencia, realmente también hemos visto muchas costuras. A mí lo que me llega información es que los militares están como zombies, además de que no hay gente. Cuando hacen estas operaciones, que hay 15.000 hombres desplegados, seguramente son 5.000 entre militares en un 10 o un 15%, estudiantes, defensa civil, bomberos, policías, realmente no tienen la gente, pero no hemos llegado a ese quiebre con tanta facilidad donde los militares digan, epa, si es verdad, tenemos una flota que está viniendo y está amenazando directamente. Y por el contrario, hemos visto, bueno, el despegue de estos dos militares de cartón que despegaron con los F-16, que sea como sea, por compromiso al cartel de los soles o no, igual fue una maniobra temeraria y ahora están haciendo esto en la horchila. Por lo cual, bueno, me llama la atención el mensaje real, hasta dónde el régimen puede seguir manteniendo esta retórica, estas acciones. Mira, la horchila, tú metes un submarino de cualquier tipo ahí y no dejas pasar nada. Y en menos de 40 días se están muriendo de hambre y en menos de 20 días se están muriendo de sed. Ok, eso que están diciendo, no, es que la Gaza se está muriendo de hambre, eso es mentira. Y para empezar, eso es lo que deberían haber hecho al comienzo, porque lo único humano que hay en una guerra es terminarla lo antes posible. El mismo Sun Tzu decía que un general que pelea una batalla y la gana, habiéndola podido comprar primero, sobornando al otro general, es un estúpido. ¿Por qué? Porque matar no es lo importante en una guerra. En una guerra lo importante es imponer la voluntad al otro. Entonces ahora ciertamente la desaparición de lanchas en el Caribe significa que hay un flujo de dinero que está detenido mientras esa flota esté ahí. Ahora, eso buscará por angiogénesis, buscará otra vía para ver cómo llega a los mercados, a los Estados Unidos y a Europa, que son los que tienen la plata para sostener el negocio, porque ese negocio en general, sumado todo, es 1/3 del PIB de los Estados Unidos cada año. Por eso es que es tan difícil combatirlo. Si a eso le sumas que la gente que usa drogas es porque necesita ese placer o necesita esa evasión para evitar el dolor espiritual, físico, mental que tengan, eso complica el problema mucho más. ¿Entiendes? Entonces la gente sobresimplifica. Si tú hablas en todo lo militar, tú sacas primero, en el mundo civil, tú sacas, tienes todos los datos del armamento que tiene y los dos grupos. Entonces haces una cosa que se llama las ecuaciones de Lanchester. Entonces tú calculas el poder de fuego máximo de cada país y cómo la atracción, la misma guerra y los accidentes hacen rebajar ese número. Es eso. Unas veces el 80% de las veces es exacto, el 20% no. Y ese 20% que no es lo que es la guerra simétrica.
Por eso ellos te dicen que ellos no van a poner boots on the ground, botas en el suelo. ¿Por qué? Porque es el prerequisito comunista para crearle bajas a los Estados Unidos, porque saben que las bajas tienen un efecto tremendo, noticioso en la población y en el apoyo de la población a la guerra. Y eso, Vietnam, claro. y eso es lo que, y eso es lo que están haciendo en Gaza. En Gaza, fíjate, en Gaza, para el número de muertos, usando los mismos números de Hamas, que es el Ministerio de Sanidad de Gaza, ellos han logrado reducir el número de muertos civiles por combatiente a 2. Los americanos en Fallujah tuvieron 9, los ingleses 12. Y la relación combatientes muertos o muertos civiles también, todo lo que tú quieras meter, son 65.000 y los heridos son 165.000. Sí, aunque dicen que esos números están puyados, como dicen algunos Sí, por ahí. pero vamos a usarlo, vamos a dar el beneficio de la duda. Bueno, eso significa que por un muerto hay 2 heridos. Eso en ninguna guerra ha sido así. Estoy usando la data de jamás. ¿Ok? Nunca ha sido así. Disculpe ahí, a usted que también le apasiona un poco la historia militar como a mí, cuando nosotros nos vamos a los números de lo que fue el día D, es, bueno, es alarmante las cifras de bajas civiles que hubo en los No, pueblos no, alrededor de Normandía. O sea, abominable, abominable. no, no. Si ves, no, no. Oh, ush, espantoso. Eh, Fíjate, en la operación, ¿cómo que se llamaba? Overlord, No, Overlord no, porque Market Garden, no, no, no. Hubo otra operación. ¿Cómo que se llama este general? Bueno, y ahorita te digo, hay un general napoleónico ruso que murió a consecuencia de las heridas que recibió en Borodino, que lo usaron para nombrar la operación de los rusos metiéndose en Alemania. Ok, ya te diré el nombre cuando me venga. Lo cierto fue que, fíjate, los rusos llegaron y destruyeron Berlín, pero por cada alemán que mataron, murieron 8 rusos. altísimo el coste. 23 vietnamitas por cada americano. A veces hasta 40 vietnamitas por cada americano. Entonces Ho Chi Minh dijo, ellos se van a ir cuando se cansen de matar. Para tú decir eso, tu propia población debe importarte un comino. Mire, ofensiva de Vistula Oder, ¿puede ser? No, no, no. O sea, Operación Bagration. Ok, Bagration. Era un ruso, hijo de unos condes franceses, una vaina así. ok. Esa fue la invasión rusa a Berlín. Los alemanes usaron Barbarossa Para Polonia. para meterse en Rusia. ¿Ok? Y la operación Bagration fue en sentido contrario. Mire, mi ¿Ok? general, ahora que usted, porque llega justamente al punto, lo que es confluir en las ideas, justamente al punto que yo quería llegar, con donde usted dice, me vale verga la población. Por ahí veía una entrevista donde analizaban lo que fue la respuesta israelí a lo que ocurrió lo que ocurrió hace 2 años. Se me olvida el nombre de las comunas de ellos, por Dios, Kibbutz, los kibbutz, donde mueren cerca kibbutzim. de, donde mueren cerca de 200 personas, que murieron 200 porque no había más. Hubiese habido 2.000 y matan a 2.000 y hubiese habido 20.000 y asesinan a 20.000 con el salvajismo con el que lo hicieron, donde hay un video de un muchacho, porque también eso hay que tomarlo en cuenta. Yo aprovecho también para ir, no es el tema acá, pero aprovecho para decirlo, de un muchacho que estaba con el teléfono llamando a la mamá y al papá, papá, mamá, maté a 10, mira, tengo a 10 acá, porque decía Golda Meir
si los palestinos gastaran esa pasión que le meten a sus hijos desde niños para odiar a un israelí en otras cosas, también fueran una potencia, definitivamente. Pero bueno, el tema es que Hamas sabía cuál iba a ser la respuesta de Israel. Le importa nada la población y ellos sabían que la estrategia desde un principio era, bueno, vamos a usar la ofensiva que estos tipos nos van a dar porque nos van a golpear con todo y van a taladrar literalmente el piso para buscarnos. Vamos a utilizar todas las bajas civiles que haya, bueno, nosotros de bandera y de excusa. Es decir, Hamas sabía cuál iba a ser la respuesta y lo hicieron voluntariamente. Les importa absolutamente nada la población. Entonces, acá voy. ¿Será que es el mismo sentir? Bueno, lo sabemos, si nos llevaron al genocidio y a la hambruna los chavistas, obviamente no les interesa la población, pero ¿será eso mismo lo que está buscando el chavismo, de ir subiendo el tono hasta que haya una ofensiva y haya muertos y ellos puedan decir Estados Unidos son unos genocidas porque bombardearon o mataron a tantos venezolanos? ¿Cómo lo ve, lo va viendo usted? No, tuve la razón, pero deseos no empreñan. Ellos dijeron que no va a haber boots on the ground, que no va a haber tropas en el suelo. No, y el 8 de octubre hubo más de 2.000 muertos, metiendo a todos, ¿ok? Ah, fíjese, no tenía Sí, claro los números. sí, metiendo a todos y lamentablemente, este, una de las cosas que tú aprendes en combate aéreo, perdóname, es Sí, que una táctica no debe repetirse, ni tienes que ser predecible, predictable, predecible. Entonces, ciertamente, la reacción de Israel al ser sorprendido por un error de inteligencia gravísimo fue predecible. Entonces había que, han ido acomodando las cargas, han ido acomodando las cargas. Pero si ellos hubieran predicho entre las posibilidades del enemigo atacar los kibutzim, no hubiera pasado. Hubo un kibutzim, por cierto, que con 16 reservistas, la mayoría mayor de 50 años y muchos de más de 60 años, pararon un ataque de 716, brother. esa 16. historia no la sabía. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron porque estaban entrenados, tenían su plan de defensa. De ellos hubo 5 heridos y hubo 2 muertos. El primero y el segundo comandante. ¿Ok? Peor aún, de repente te lo voy a mandar después. ¿Tú sabes quién paró la hemorragia ese día? Por No, el hueco por donde salieron todos los terroristas a meterse en Israel. no. 9 niñas. 9 niñas. Ninguna mayor de 25 años. Y 9 porque eran 3 tanques. Habían capacidades de los Merkava, que fueron los que pararon eso, que en las fuerzas de Israel te dejan montar guardia en un sitio donde tú estás en la capacidad de defender. Eso puede implicar que hay sistemas que no manejes bien del tanque, pero sí para el sitio, sí tu entrenamiento es el adecuado. Bueno, esas muchachas empezaron a usar y aprendieron a usar varios sistemas en ese lío y ellas pararon la hemorragia. Y lo que te voy a mandar es para que oigas al coronel, que es un hombre, un tipo fuerte, alto, que llega el periodista, un idiota, aunque prestó servicio militar en su momento, y le pregunta, ¿y usted ahora con esto, qué piensa usted de la muerte en combate? Palabras más, palabras menos, el coronel dijo, mira, prefiero esas 9 mujeres que un batallón
de hombres que tú pongas, no puedes ocultar lo que es obvio. La mujer no solamente es apta para el combate, sino que lo hace y lo puede hacer mejor que cualquier hombre. Y eran mujeres, y las entrevistan ahí, y la otra, bueno, tú sabes lo que fue para mí pasar una semana sin lavarme el pelo. O, No dejan de ser mujeres, exacto, no, y no sí, dejan de ser femeninas. o llegó una que estaba un soldado en la alcabala y le dice, están ahí en esa casa, en la sala. Y la mujer dice, ¿la hora qué es? En la sala debe estar toda la familia viendo la televisión para ver lo que está pasando. Y se negó a disparar. Entonces el soldado tuvo que ir, echar unos tiros para que se moviera. Y cuando se movieron, ¡pum! La mujer le soltó un cañonazo. Pero no tocó a la gente que estaba en la sala. Entonces, por eso yo te estoy diciendo que un general que se mete en cosas políticas, bueno, mira, coño, tiene que ser una cosa así como la de Gaulle, que se vaya solo, eh, coño, qué sé yo, ¿entiendes? Porque es que tú no puedes dejar de estudiar y no puedes dejar de entrenar, si no eres un farsante, brother, Claro. ¿entiendes? Entonces, en el caso venezolano, si nosotros, fíjate, si la gente se pusiera la mano en el corazón y dijera, mira, yo reconozco que soy ignorante en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Yo veo a los políticos nuestros y yo digo, coño, yo soy ignorante en esa viveza que tienen estos para autoengañarse, que es el prerequisito para poder engañar a los demás. Pero es un vicio, entonces no está mal, no hay que copiarlo. Perdón, yo quisiera tener esa capacidad para aplicarlo militarmente. ¿De acuerdo? Entiendo. Ojalá yo pudiera hacer eso para los enemigos de la nación, hacerle eso. Bismarck era un experto en eso, un experto. Y Napoleón, había veces que sí y había veces que no. ¿Entiendes? Entonces, tienes que acordarte, por lo menos es que la historia de Venezuela, como la han fabulado tanto, no sirve para resolver los problemas que tiene Venezuela. Cuando Simón Bolívar se va para la Angostura y la muerte de Piar y todo eso, lo que buscaba era fidelizar a los señores generales y coroneles. Y los que eran líderes sin ser coroneles y generales, para poder doblegarlos, había que convertirlos en coroneles y generales. De ahí sale el grado de Páez. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué los políticos venezolanos no pueden, primero que todo, fidelizarse? Porque no hay un líder que lo sepa fidelizar. Y puede ser porque los líderes no tienen los recursos que tiene el gobierno para evitar la fidelización. Es correcto, ahí viene el punto. Líderes hay, gente formada y comprometida la hay, pero cuando los sectores políticos lo identifican, buscan y enfilan todos sus recursos y no escatiman para invisibilizar o neutralizar a esa persona. Claro, A pesar de que esto pueda llevar a la resolución del problema en corto plazo, ellos dicen, no, si no soy yo con mis vicios, no es nadie. sí. Ahora, hay otra cosa que de repente te oí a ti. Mira, un hombre, tenga dinero o no lo tenga, una persona, un hombre, una mujer, tenga cultura, no la tenga, sigue siendo un hombre, sigue siendo una persona. Entonces, si tú quieres un cambio político o un cambio de conducta nacional, tú tienes que tener un sistema de inclusión que permita que cada quien a su nivel logre algo que le pueda permitir subir a otro nivel de conciencia, de educación, de lo que sea.
Entonces tú no puedes, no debes decir, o no debemos decir, este, yo nada más quiero los que piensan como yo nada más quiero los que tienen mi misma educación, yo nada más quiero los que tienen mi misma religión, yo nada más quiero los que le gustan como a mí las mujeres, y yo nada más quiero los que toman whisky single malt. No, porque tienes que ir precisamente a esos principios universales de respeto, de consideración y de justicia, de darle a cada quien lo que el consenso general considera que se merece. ¿Entiendes? Entonces, fíjate lo que pasa en los partidos políticos. Entonces, y con esto yo creo que llevamos mucho tiempo. Sí, sí, ya vamos a ir cerrando. Pasa que la Sí, conversación es buena y cuando la conversación es buena sí, va. sí, sí. Entonces, fíjate, eh, los países que yo te dije que la mayoría son, todo el mundo es militar, tienen unos partidos políticos que tienen o tenían o tuvieron, porque la necesidad de eso desapareció, de tener un departamento, una dirección militar. En estos países que yo te estoy diciendo, en Israel, tú eres jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y como usualmente llegar ahí es tan difícil y hay que tener tanto mérito, que el tipo no puede presentarse a ningún cargo político por 4 años después que pasa retiro. En Escandinavia y en Suiza hay leyes similares. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que cumplan esos 4 años, tú ves que tienen una participación política importante. Y hay muchos primeros ministros que fueron capitanes, tenientes coroneles, y pasaron a retiro y siguieron en la reserva y entonces llegaron a primeros ministros. Y lo mismo en Suecia, Inglaterra y estos países avanzados, Suiza sobre todo. Pero, y fíjate que en Suiza las mujeres podían ser generales y podían ser presidentes y no podían votar hasta el año 1972, el año que entró tu papá a la escuela. ¿Ok? Entonces, otra cosa que tienen esos partidos políticos es que los jefes de finanzas de los partidos no pueden estar más de un año, año y medio en la dirección de finanzas de los partidos políticos, sea el Partido Conservador, sea el Partido Liberal. Inglaterra, que tuvo te voy a poner dos casos distintos, Thatcher y Tony Blair, ¿quiénes los sacaron del poder? Thatcher se presenta a otra nueva elección y vuelve a ganar. Tony Blair se presenta a otra nueva elección y vuelve a ganar. Sí, y disculpe, que Thatcher tomó las decisiones impopulares que nadie quería tomar. A pesar de eso, ella gana nuevamente. ¿Mm? Sí, pero te digo esto porque los partidos, los dos partidos, le dijeron a Thatcher y a Tony Blair, nosotros no somos un país del tercer mundo, nosotros no somos así. Para el rey tenemos a Isabel, te vas para el carajo. Listo. Y Tony Blair se fue con 80% de popularidad y Thatcher se fue con 85% de popularidad. Y lamentablemente después vinieron dos gafos. ¿Ok? Dos La gafos. alternabilidad, lamentablemente, bueno, y digo lamentablemente cuando se hace bien, la alternabilidad es necesaria. Por eso mis No, críticas a veces a Bukele, que yo digo, sí, definitivamente ha sido un gobierno exitoso y ha cumplido con objetivos, pero bueno, hay cositas allí que levantan las red flags. sí, sí, sí.
No, y el problema es la narcosis latinoamericana de poder. Fíjate en lo que es el militarismo civil latinoamericano. Coño, ¿por qué los presidentes latinoamericanos tienen una obsesión, se obcecan con ser reelegidos? Balaguer, que tú dijiste. ¿Cuántas veces fue presidente Balaguer? ¿Cuántos años fue candidato Caldera? Rómulo Betancourt, dentro de todo, fue presidente 2 veces. Una vez por un golpe de Estado y otra vez por elección. El tipo dijo, no, me voy. A lo mejor está enamorado y se fue para Berna con su vieja y no se metió más en eso. Pero todos los demás, la gran mayoría quiere regresar. Perón, la Kirchner, el puerto del Kirchner. En Colombia tuvieron la guerra de los 1000 días, por eso mismo también. Ok, en Ecuador, el general Flores, un venezolano que estuvo metido en la vaina para matar a Sucre, el tipo, bueno, hasta se cansó y después quería que Ecuador regresara al Imperio Español. Entonces, esa broma de ser, haciendo una ucronía, si Bolívar le entrega a Santander el poder después de Ocaña, a lo mejor la Gran Colombia seguiría siendo la Gran Colombia. Sí, es que hay cosas del colegio, ya aquí para finalizar, hay cosas del colegio que la gente no recuerda y uno tiene que repasar qué fue la cosiata. Y realmente la cosiata no es que el idiota de Chávez decía que es que fue una traición de Santander y de Páez, no. El Mentira, venezolano estaba mamado, el colombiano estaba harto, mamado de toda la harto. miseria que había dejado. Las mamás decían, es que ya no tengo hijos que darte, no, que es que viene otra guerra. Y Santander y Páez dijeron, mira, pana, vamos a acabar con esta vaina. Y no Se lo buscó. solamente eso, y no Sí, sí, solamente claro, eso, una camarilla. sino que después que Maduro para mí es una alimaña, ¿ok? Aunque tiene sus derechos como ser humano, pero es una alimaña, ¿de acuerdo? Pero criticarlo por ser colombiano, porque es un dictador colombiano, coño, brother. De acuerdo. Colombia tuvo 2 dictadores venezolanos, uno detrás de otro. Y cuidadito si 3, porque hay teorías que dicen que Santander nació en San Antonio, no en Cúcuta, ni en Pamplona. O sea, hay Sí. teorías en Colombia que a veces es infinitamente más bolivariano que los chavistas. Ellos dicen, muchos dicen, tipo serio, que Santander nació en Venezuela. Entonces, Sí, la historiografía dará adelante, saldrán cosas como siempre salen, que complementan la impresión de lo que es, pero para que la historia sirva tiene que ser verdadera, porque la historia es el ADN basura por si acaso se involuciona. ¿Ok? Vuelve a aparecer una bacteria que existió hace 5.000 años, el cuerpo tarda tiempo buscándola, se muere un tercio de la población, pero salen algunos resistentes y eso se populariza y lo sacaste, pues lo tenías ahí, el asunto era recordarlo. Entonces lo mismo pasa con la historia. mire, cuando uno lee el famosísimo libro este, yo digo infame, pero hay que leerlo, Las venas abiertas de América Latina, hay una frase que inicia y la frase, y la frase dice, la historia es como un caballo con la vista vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. No recuerdo quién la dijo. Mire, mi general, luego seguiremos hablando porque estos programas definitivamente son tertulias, digo yo, enciclopédicas, porque, bueno, uno va pasando por diferentes temas. Aquí hablamos de antropología, historia, politología y algunas otras cosas. Como siempre, le agradezco y un honor de verdad para mí poder contar con su tiempo y su atención. Y aprovecho también y saludo. Luego le digo detrás de cámara algunos pilotos también de combate de su generación que me enteré que ven el programa y eso a mí me honra también.
poder captar la atención de personas que realmente dieron tanto y todavía siguen dando tanto para el país. Bueno, mientras no sean los agiotistas del No, 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 no. perólogo, No, no, son de los buenos, son de los buenos. perfecto. Bueno, y si no, bueno, a mí no me importa. Palo dado ni Dios lo quita. No, 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 que Aunque nosotros Chávez le también quitó tenemos la muchos boleta, chavistas. A nosotros nos aunque ven muchos chavistas y a mí me gusta porque les pica y sangran. sí, Chávez le quitó la boleta y por cierto, te voy a mandar mi informe del 27 para que veas algunas cositas por ahí de grandes, gloriosos artífices que hay hoy y hombres de Estado estratégicos que no se impongan. Encumbrado. Sí, sí. Entonces, bueno, brother, alabado sea Dios que pudimos reunirnos y bueno, y sigue luchando. Y más nada, y cuenta conmigo. Lo sé, lo sé. Un fuerte abrazo, mi general. Saludos a la familia y las personas Ah, que ven el mira, programa. Dígame, dígame. un último refrán. Santayana decía que el que no estudia la historia está condenado a repetir. Entonces yo a eso le voy a agregar. Y los que estudiamos la historia estamos destinados a cometer los errores contrarios o inventar unos nuevos, Ay, porque es así. sí, bueno, pero mientras sean nuevos y que vayan dejando precedentes para que se puedan corregir, no, no será Sí, del ¿no? todo Y, malo. y el hecho de que conozca la historia te ahorra un tercio de los errores posibles, por lo menos un tercio. Por lo menos un tercio. Bueno, a las personas, a los suscriptores nuevamente, gracias por acompañarnos. Recuerden darle like, recuerden compartir y recuerden seguir haciendo grande esta comunidad que no he celebrado con ustedes desde que tenía 8.000 suscriptores, pero en los últimos días todo ha sido muy rápido, entonces hay que celebrar los 9.000, los 10.000, los 11.000, los 12.000 y hoy estamos en 13.000 suscriptores y eso es tremendamente positivo porque, repito, seguimos llegando y seguimos avanzando en lo que yo considero esta batalla cultural. Que tengan un excelente día jueves todos y pásenla muy bien.